Al segundo día del simposio. Bueno, en nuestro panel vamos a conversar en ese espacio acerca del modelo preventivo, predictivo y resolutivo. En este panel será moderado por el doctor Edwin González, decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, y tendremos como panelistas a Silvana Zapata, epidemióloga y consultora de la OPS, María Eugenia Puerta, directora del área de computación y analítica de la Universidad de AFIT, y Felipe Orozco, la persona que nos acaba de presentar. Entonces los invito, por favor, a que pasemos a la mesa. Sí, Felipe Ortiz. Perdón. Bueno, entonces el doctor Edwin González es médico cirujano, magíster en epidemiología, salud pública, en gestión y políticas de sistemas de salud y doctor en salud pública. Silvana Zapata es epidemióloga, profesional en gerencia de sistemas de la información en salud y magíster en epidemiología. María Eugenia Puerta es matemática, doctora en ciencias matemáticas y funge como investigadora interesada en aplicar matemáticas en problemas asociados a la salud de la población. Y finalmente, pues ya conocemos a Felipe Ortiz. Hola, buenas tardes. Un saludo muy cordial para todos y para todas. También a las personas del conversatorio. Un agradecimiento muy especial al Instituto por la invitación y por la oportunidad que nos da de participar de este tema tan pertinente, actual, importante para el sistema de salud, como es el modelo preventivo, predictivo y resolutivo. Y yo creo que valdría mucho la pena empezar como por aclarar los términos. Básicamente porque hay unos términos que son nuevos y porque hay entendidos distintos del mismo asunto. Yo recuerdo que cuando se lanzó la propuesta a nivel nacional, algunos académicos decían, pero ¿por qué hablar de un modelo preventivo si nosotros en salud pública venimos hablando hace tiempo de la necesidad de proponer modelos más intersectoriales, digamos, y en eso coincidíamos con la profesora holandesa que hacía la pregunta esta mañana de la acción intersectorial, más basado en las acciones de promoción de la salud. Entonces, ¿por qué no hablar de un modelo promocional de la salud, por ejemplo? Y recuerdo que uno de los argumentos del señor presidente era, bueno, lo que pasa es que es mucho más palpable, más cercano a la expresión modelo preventivo que un modelo promocional, porque casi que hay que montarle pues un marco teórico para que la gente entienda a qué se refiere el modelo. Entonces, la expresión modelo preventivo es más cercana, digamos que desde el saber popular siempre se ha planteado, pues es mejor prevenir que curar, es mucho más intuitivo y digamos que el sector salud, podríamos decir, se mueve como pez en el agua porque es el modelo más convencional de trabajo en el sector salud, con la prevención primaria, secundaria y terciaria. La promoción de la salud implica un trabajo más intersectorial, es un poco más desafiante en términos de los actores que hay que articular, entonces digamos que esa era como la explicación del modelo preventivo. El resolutivo también es intuitivo, porque también se ha dicho, bueno, es verdad que por literatura el primer nivel de atención debe resolver más o menos el 80% de las necesidades en salud, dejando solo el 20% para el segundo y el tercer nivel, y estamos invirtiendo el asunto. Se nos está yendo la mayor parte de la atención al hospital, segundo y tercer nivel, y en el primer nivel pues no se están atendiendo todas las necesidades. De eso hay una discusión muy grande, ¿cierto? De pérdida de capacidad, también muy mediada por la alta transaccionalidad del sector salud y el temor que tienen los médicos de, bueno, yo no puedo hacer este procedimiento porque yo no soy especialista y pasa algo y viene después la demanda. Pues yo me formé en medicina, entonces estoy familiarizado con esa preocupación y de alguna manera se ha ido perdiendo capacidad de respuesta, de resolutividad. Digamos que ahí está un poco más claro un modelo preventivo que además sea resolutivo, que llegue al hospital, dijéramos, una mínima parte, no como lo tenemos ahora, que casi que es la puerta de entrada.
En cambio, el predictivo es más complejo de asimilar y me gustaría empezar con ustedes con esa pregunta al conversatorio. Asumo pues que ya nos conocemos, pues ahorita nos presentaron, pero yo creo que vale la pena, si están de acuerdo, un minutico de pronto presentarse a nivel personal, la institución, en qué trabajan, algo muy corto. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a mi universidad. Yo soy egresada de la Universidad de Antioquia en matemáticas. Pues ahora estoy liderando el área de computación y analítica de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería en la Universidad de AFIT. Y bueno, lo que decían ahora, he trabajado básicamente en matemáticas, pero en salud, porque pues me ha interesado por el tema social y tengo un equipo que está muy ligado a apoyar todo lo que es el avance de la salud en Colombia desde la experticia en analítica y computación. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como ya mencionaron, yo soy GESIS de esta escuela, de la Universidad de Antioquia, la Facultad Nacional de Salud Pública. También soy FTP avanzada, especialista en GIS, en epidemiología, en ciencia de datos, una apasionada por la información, sobre todo por territorializarla. He tenido la fortuna de estar de manera colaborativa con la profe en modelamiento matemático, porque no es solamente la inteligencia artificial, sino cómo utilizar los modelos matemáticos, sobre todo los de optimización, cuando hablamos de pacientes y de la calidad de los pacientes, cuando no tenemos datos, porque también hay que pensar en cómo resolver cuando no tenemos datos, ¿cierto? Entonces, ahí hay bastantes preguntas, ese es como un poco el resumen. Soy consultora, he trabajado para muchas entidades del Estado desde hace más de 20 años, muy apasionada desde que egresé de la facultad. Yo creo que Edwin conoce mucho de las contribuciones que he hecho. Entonces, bueno, aquí bienvenida para este panel y conversar bastante sobre este tema que tiene mucho por cortar. Bueno, muy buenas tardes. Ya decía, mi nombre es Felipe Ortiz, yo soy el director de estudios e investigaciones del Centro de Desarrollo Tecnológico Octopus Force. Nosotros somos un centro dedicado a la fabricación de tecnología. Hoy tenemos algunos dispositivos precisamente para captura de datos en temas del sector salud, para lo que tiene que ver con la medicina personalizada y anticipativa en diferentes formas. Mi formación, yo soy maestría en prospectiva e innovación de la Universidad del Valle, también en ILPES, en Naciones Unidas. Básicamente he trabajado en estos temas de vigilancia tecnológica, que fue un poco lo que les conté hace un rato, pero tengo un particular interés porque el sistema de salud colombiano sea moderno y con capacidad de anticipación. La prospectiva es una disciplina que se encarga no de adivinar el futuro, sino de visibilizar posibles escenarios de futuro con los cuales podamos construir el futuro. Y para eso es que he dedicado mi vida entera a trabajar en este tema. Perfecto. Bueno, retomando entonces esa pregunta inicial, si ya más o menos tenemos claro qué pretende el modelo preventivo y resolutivo, ¿qué buscaría el modelo predictivo? Digamos, para entender desde la matemática, desde la epidemiología, desde la ingeniería. Entiendo que eres ingeniero. Administrador, perfecto. Este asunto del modelo predictivo, ¿qué esperaríamos? Bueno, lo que pasa es que uno puede generar, digamos, a partir de una información que Colombia tiene mucha, está desagregada, está con problemas de calidad. O sea, uno quisiera tener la integración de esa información en algún sistema que le permita a uno hacer estudios, dado que tenemos un modelo preventivo, predictivo y resolutivo, y en ese sentido está basado en la atención primaria en salud y tiene en cuenta entonces los determinantes en salud que van a contribuir a que nosotros podamos identificar las necesidades en territorios. Y si eso es así, nosotros podríamos utilizar información que desafortunadamente está en PDF, como la de análisis de situación de salud, que las proveen las alcaldías de los municipios de Colombia, pero con eso uno podría hacer una primera mirada de cómo está la población y poder hacer uso de tecnologías, por ejemplo, como la inteligencia artificial, y hacer de alguna manera un modelo que permita
predecir algún tipo de enfermedad porque puede reconocer patrones, eso es básico de la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, si uno tuviera realmente esa posibilidad de capturar la información integrada, nosotros podríamos llegar a precisamente apoyar ese modelo preventivo, predictivo y resolutivo que está mencionando ahora el gobierno, y cualquier otro modelo también de salud. Finalmente, si está basado en APS, en atención primaria en salud, nosotros podríamos llegar un poco más lejos de lo que ahora tenemos, que es básicamente una fragmentación de la población o del individuo para ser atendido. Podríamos llegar a tener, digamos, la posibilidad de tener la portabilidad de las historias clínicas, pero también tener lo que decía Felipe ahora, una intervención más personalizada, pero en contexto, porque tendríamos las necesidades y las condiciones y los determinantes sociales en salud donde esta persona está habitando. Gracias, doctora. Entonces, el modelo predictivo asociado más al asunto del modelado y anticipación de los fenómenos para estar preparados. Doctora Silvana. Bueno, yo mencionaría ahí varias cosas. Lo primero es que hay que tener en cuenta que en los modelos de analítica, Salud y Colombia viene trabajando la descriptiva y la diagnóstica, ¿cierto? Solamente. En la predictiva hay un reto inmenso y es la interoperatividad e implementar modelos blockchains para proteger los datos sensibles de las personas. Y eso requiere una infraestructura técnica, tecnológica y de capacidad en los ministerios y no solamente el de salud. Porque para poder hacer analítica predictiva, para poder llegar a una analítica prospectiva, ¿cierto? Que es la que ya evoluciona un poquito más. Entonces ahí yo lo que necesito es integrar fuentes de educación como CIMAT, porque CIMAT tiene una información increíble, porque yo lo he hecho de manera manual y poder encontrar identificación de la deserción escolar por inseguridad alimentaria, por problemas de nutrición, es una cosa loca, pero la base de datos de CIMAT no está bien estructurada. También es tener los datos, por ejemplo, de CIEDCO, que tienen información de riñas, de 14 formas de delito que también contribuyen a la salud pública, porque donde hay VIH y tuberculosis hay riñas. Entonces, mirar todo el conjunto completo de los problemas. Entonces, ahí viene el primer reto en temas de blockchain. Entonces, yo puedo hacer analítica predictiva un poco, pero me demoro mucho, pero puedo llegar a una analítica basada en los datos existentes, y aquí es donde viene el concepto de inteligencia geográfica, que es la liberación desde el año 2021 de todas las imágenes de satélite habidas y por haber, de edificios, de casas, de población desagregada por grupos de edad, por sexo, por cada una de las estructuras, datos de temperatura, humedad relativa. El proyecto IDEICO, que trata en África de predecir la malaria, es fantástico, y han reducido la malaria en casi un 60%. Nosotros en estos momentos en Antioquia, en el país, tenemos problemas de malaria. Tenemos una incidencia que está casi al doble de lo que estaba el año pasado. ¿Y qué hemos hecho? Separaron la liberación de los datos abiertos de CISPRO, separó la liberación de los datos del DNP, separó la liberación de los datos geográficos que teníamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer modelos predictivos si la liberación de los datos abiertos básicos con los que ya estábamos acostumbrados a tener, solamente tenemos datos a 2020? ¿Qué vamos a predecir? Cuando el 2020 fue un año crucial de pandemia y es complejo, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer cosas en estos momentos, por ejemplo, desde la organización donde estoy, estamos utilizando imágenes de satélite para ayudar a coberturas de vacunación, para poder hacer microcensos y subir las coberturas y decir, vea, los niños están aquí y están a tanta distancia de un punto de vacunación. No lleve sus equipos allá, que allá no hay niños, porque así le digan que allá hay niños, allá no hay. Los niños están aquí. Porque el modelo de Machine Learning que se hicieron y también con inteligencia artificial para tratar de predecir las poblaciones basado en estaturas, movimientos, edificios, de proyecciones de población del DANE, es fantástico. Usen esos datos, son los datos de WorldPop y son libres para todos. Utilícenlo porque está celda por celda, grupo de edad por grupo de edad para poderlos hacer. Entonces aquí hay unos retos enormes en lo predictivo, pero también para eso necesitamos que nos liberen los datos para poder ayudar. Y ahí hay otro reto importante, y es que tenemos que trabajar más con todas las universidades
porque un Leticia no tiene la capacidad que tiene un Medellín, pero la Universidad de AFI sí tiene la capacidad, y lo digo porque yo he trabajado con la profe en estos proyectos, pero cuando hacemos proyectos para lejos, Colciencia nos dice que no porque los viáticos son muy caros, y entonces ¿cómo lo vamos a ayudar? Si no nos da la plata para el proyecto. ¿Sí? Entonces también hay un reto desde la investigación, desde los recursos que se disponen para que las entidades públicas y las entidades privadas trabajen en conjunto. Porque ¿quiénes tienen los mejores servidores para inteligencia artificial? Las privadas, no tienen las públicas, por más públicas que construya. Los tienen ellos, y ahí hay personas como la profe que, porque hemos hecho modelos y hemos salvado muchas vidas entre las dos, de lo empeliculadas que somos hasta buscando recursos donde no hay. Entonces ahí hay unos retos enormes. Perfecto. No, ahorita podemos profundizar un poco de los desafíos que tenemos, de los retos, pero estamos tratando de delimitar muy bien a qué se refiere ese modelo predictivo, ¿cierto? A nivel poblacional. ¿Qué podrías decir como modelo predictivo en salud? Bueno, en este espacio yo tengo la oportunidad de escucharlos y también de conversar con algunas personas sobre este asunto. Y en Colombia yo creo que necesitamos un trabajo multitransdisciplinar para abordar esta situación. No se requiere una mirada meramente científica, sino una mirada también económica, financiera, política de este tipo de abordajes. Tuvimos la oportunidad de construir unos dispositivos para empezar a medir una serie de situaciones que estaban pasando en el Pacífico colombiano. Empezamos a identificar una serie de patologías que seguramente no era tan fácil verlas bajo los registros o el subregistro. Y empezamos a demostrar también financieramente, porque era mejor usar este tipo de herramientas tecnológicas que disponer de un sistema de atención posterior para poderlo hacer. La medicina predictiva o lo que podemos llamar de los modelos predictivos debe sustentarse financieramente con mayor fuerza, porque les aseguro que la inversión en esto es una inversión completamente paga. O sea, va a sobrar dinero si lo mostramos. Pero no hemos podido aprender a mostrarlo porque nos hemos quedado todavía muy en nuestra propia dinámica disciplinaria. Por eso digamos, lo que podría yo decir que nos ha tocado hacerlo es construir una relación multitransdisciplinar con políticos, porque es que el político no tiene la formación para entender esto. Y entonces un gobernador, una gobernadora, lo hemos visto con alcaldes que difícilmente saben leer y escribir, y que para ellos esto es todavía una aproximación limitada. Les voy a decir esto porque en Colombia hay mucho dinero. Las regalías directas, que son las regalías con las cuales se financia los municipios y que pueden gastar. Les voy a dar algunas cifras para que se hagan una idea. El departamento del Cauca, su gobernador tuvo 4 años para gastarse las regalías directas. Hoy tiene 170.000 millones de pesos sin gastarse. El municipio de Buenaventura, que es un municipio del Pacífico colombiano con todos los problemas que ustedes quieran, tiene 73.000 millones de pesos sin gastarse, solo de la vigencia 2023. Es decir, en este país, y les puedo contar esto porque yo tengo un análisis completo de los recursos para financiar proyectos, hay dinero. El problema es que los políticos no han sabido llegar a estos recursos. Entonces, la multitransdisciplinaridad que nos lleva a que le metamos finanzas, a que le metamos política, a que le metamos un poco también de derecho, porque es que nuestros investigadores, y esto lo vivo yo permanentemente porque yo le ayudo los de investigación a muchas universidades, no formulan proyectos porque su formación no es formular proyectos. O sea, ellos no van a escribir una MGA, un documento técnico, un presupuesto, ni pueden sacar 3 cotizaciones porque un señor que es un doctor, que estudió bioquímica toda su vida en Alemania, en Italia, no tiene el tiempo suficiente para pagar 3 cotizaciones para ir a pero eso es necesario también. Entonces, la multitransdisciplinariedad probablemente nos dé mayor impacto. Yo en este modelo predictivo lo que le puedo decir es que creo que en Colombia no tenemos problemas de dinero, sí tenemos plata. Tenemos información, sí la tenemos, pero la está restringiendo, que es una política de este gobierno. Y por otro lado, que es una política creada, porque no existía hasta hace poco tiempo. Sí había información. Y tercero, tenemos una limitación de una manera de aproximación a los modelos, que yo creo que hay que hacerlos de un lenguaje más natural para todos.
Por eso me metí en esto, porque yo creo que la gente de cualquier disciplina, probablemente no tiene que ser ingeniero, no tiene que ser médico, puede ser abogado, puede ser en cualquier área, debería entender por qué es útil esto para tomar decisiones. De acuerdo, Felipe, muchísimas gracias. Sobre todo por ese llamado como también a alfabetizar, ¿cierto? Y a poner a circular esta terminología. Por eso mismo quería como iniciar por delimitar los términos, porque por lo menos a mí me tocó, y yo soy epidemiólogo también de la universidad, digamos que el concepto que manejaba era, bueno, yo quiero estudiar un fenómeno, no sé, desnutrición, cualquier fenómeno en salud pública, y recojo una información e intento construir un modelo que me explique eso, digamos. Entonces, tradicionalmente, el abordaje era, bueno, entonces hago un modelo explicativo y asocio a la desnutrición, baja ingesta calórica, baja escolaridad de los padres, baja estratificación socioeconómica, etcétera, etcétera. Y uno más o menos decía, vea, esto está asociado a este fenómeno. Pero son modelos explicativos o descriptivos también. Ya lo predictivo nos pone en otra tónica porque nos pone en el terreno de los grandes volúmenes de información y de otras metodologías de la analítica de datos. Y para poder construir realmente modelos que sean predictivos y, bueno, y modelar matemáticamente eso. Que sí creo que es nuevo frente a lo que nos habían enseñado, dijéramos, de manera convencional. Para este nuevo desafío, entonces, desde la matemática, desde la epidemiología, desde la prospectiva de ingeniería, ¿cuáles son entonces, qué necesitamos? Usted ahorita mencionaba información, acceso a fuentes. Herramientas de información. Profundicemos un poquitico sobre qué necesitamos para avanzar en ese modelo predictivo. Claro, a ver, en un modelo predictivo pues necesitamos información, pero información de calidad, como ya lo han dicho ellos, que esté abierta, disponible, pero eso tiene ahí como una restricción con respecto a para quién es disponible. Tampoco vamos a crear la comunidad del gran hermano, ¿cierto? No. Eso precisamente hay que hablar de gobierno de datos, del tema de seguridad, de los datos, de la ciberseguridad, de que un sistema se puede hackear, ¿cierto? Entonces, cuando algunos dicen, tengamos un sistema único en salud, eso si se hackea, paraliza el sistema de salud. Entonces, hay que irse de pronto por un sistema más híbrido, integrar sistemas que recojan información de calidad, que tengan la capacidad de curar la información, de hacer ingeniería de datos primero, ¿cierto? De que hayan voluntades de parte de los gestores de salud, de la gente que está en el sistema de salud, de los actores de salud, tanto desde lo público, lo económico, porque finalmente la salud no está en una sola dimensión, está en todas las dimensiones que ya mencionaba Felipe, ¿cierto? Está en la dimensión económica, sociocultural, ¿cierto? De educación. O sea, dada esa condición para recoger la data, ¿cierto? Ya luego viene todo el tema de integración y viene todo el tema de modelación, en donde nosotros podamos anticiparnos a posibles eventos de enfermedades, a anticiparnos no solamente desde lo individual, sino lo poblacional, que es lo que Felipe dice, claramente eso aminora los costos en el sistema de salud, porque hacer, digamos, predicción nos va a dar una mejor prevención también. Aunque tú estabas hablando ahora de la prevención en términos de la promoción, o sea, más de la educación, sí, pero cuando yo hago un modelo predictivo y sé que hay ciertas condiciones, ciertas necesidades de una población, entonces yo entro a hacer promoción, yo puedo entrar a educar a la población, yo puedo generar programas, yo puedo generar una política pública, ¿cierto? Entonces, claramente sí, se necesita un sistema de información, pero no cualquier sistema, y no empezar tampoco de cero. Porque empezar de cero es paralizar todo. Tenemos que hacer reingeniería sobre los sistemas que hay hoy en día para poder que puedan ser capaces de operar internamente, puedan compartir información, ¿cierto? Hasta cierto nivel, porque no todo el mundo tiene que ver la misma información. Eso es también lo que hay que definir a través del gobierno de datos, ¿cierto? Entonces, sí necesitamos información, pero yo les digo una cosa, lo que más necesitamos en este momento son voluntades.
voluntades de todo el mundo. Porque crear un sistema de información que tenga todas esas características y todos esos beneficios y que además intervenga la comunidad como lo promete las APS, ¿cierto? Debe ser bidireccional. Debemos que tener insumos de la comunidad para poder saber realmente las necesidades de un territorio, no las que nosotros nos imaginamos en Medellín, sino las que realmente están en La Guajira, o están en el Amazonas, o están en el Chocó, ¿cierto? Y en eso está la componente de educación. Si nosotros no hacemos educación para poder que la gente realmente pueda tener una comunicación más cercana con todos los actores del sistema de salud, pues no vamos a poder lograrlo, porque yo puedo colocar un sistema que está abierto, sí, a todas las comunidades, a los líderes, pero los líderes no tienen educación. Además, no hay alguien o algunos que se ocupen de la gestión del cambio para poder que acepten esas nuevas tecnologías y sepan cuáles son los límites de esas tecnologías. Todo eso es un trabajo, y eso no es un trabajo sencillo, o sea, porque tenemos que generar capacidades para poder utilizar esos sistemas de información responsablemente, ¿cierto? Para poder que entendamos las salidas de esos sistemas de información y podamos tomar realmente decisiones más informadas en pro de la comunidad. Perfecto, ahorita tal vez profundizamos un poco en el tema de las capacidades. Por la experticia tuya, Silvana, ¿qué opinas de ese planteamiento que hace la profe en el sentido de un sistema único de información no es adecuado y más bien pensar un sistema híbrido interoperable? Estoy totalmente de acuerdo que los sistemas tienen que interoperar y para eso ya hay técnicas, inclusive de blockchain, que protegen cada uno de los sistemas, porque uno único sería muy complejo. Y uno de los grandes retos es, por ejemplo, que en atención privada sí haya uno único, porque la gente se está movilizando muchísimo. Y frente a la primera pregunta que tú hacías, ¿cuáles eran los retos? Yo creo que uno de los retos más importantes, este es un lema siempre de toda mi vida y el que me conoce sabe que digo mucho eso, uno en la vida tiene que ser open mind, open source y open data. Si usted concibe eso en su vida y en su planteamiento, pues le va a ayudar a un territorio que no tiene nada. Voy a poner un ejemplo. Usted sabe mucho de programación, tiene cómo hacer análisis de vigilancia epidemiológica en un libro de Colab Notebook que carga su base de datos anónima, que inclusive ya la están liberadas por el INS porque es el único que sigue cumpliendo con la liberación de datos. Y usted va a hacer ahí los análisis de tipo descriptivos que tiene que hacer y cómo identificar riesgos basados en los últimos datos, los canales endémicos y todo. Entonces ahí viene un reto muy grande y es la colaboración entre los que saben y los que no. Pero otro de los retos grandes del país es garantizar por lo menos una cobertura del 80% de conectividad, solamente está en el 50%. O sea, ¿cómo vamos a hacer modelos que necesitan procesamiento de máquinas y grandes volúmenes de datos que gastan demasiada energía? Por ejemplo, en Vigía del Fuerte, que ya tiene energía, le dura solamente el 50% del tiempo, ¿cierto? Entonces, el primer reto ahí para poder llegar a un modelo verdaderamente predictivo es infraestructura. Por lo menos garantice la cobertura de internet, como quiera, satélite, ponga lo que quiera, Starlink, pero garantícela. Porque es que el problema de Colombia son los sitios remotos, las áreas rurales, y es que allá hay internet. Y entonces si usted hace un modelo súper guau y va al territorio y dice, no, pues que yo aquí no tengo internet, doctor, ¿usted qué va a hacer? Como me pasa a mí cuando voy a un brote, ¿dónde está el computador ASS? Y es un computador modelo 2000. No hay Mac. No hay Mac, mi amor. Cosas como esa que le pasa a uno cuando uno lleva a un estudiante a un brote en un lugar donde no hay nada. Pero es que aquí no hay internet. En Leticia nos pasaba. No, es que nos tenemos que ir a parar allí en la Contraloría que está el plato para poder que sincronicen los datos. Y a las de 3 a 5 de la tarde porque el resto decae. ¿Qué? Y la gente lo mira a uno, ¿qué? ¿En serio? Sí, en serio. Y esa es más de la mitad de Colombia. Porque es que desconocer nuestro territorio nos deja volver a hablar de la centralización de la tecnología. Pero y entonces, la Colombia profunda, que tanto hablan de la Colombia profunda, ¿qué? ¿Y dónde está el plan de cobertura que alcance más del 80%? Yo no lo veo. Entonces ahí hay un reto muy grande para poder llegar al modelo y es poder tener la infraestructura para hacerlo. Y que nosotros, los que me conocen saben que yo tengo una carpeta compartida de todos los libros de Colab en vigilancia y en datos, cójalo y recíclelo.
Si usted medio entiende y entiende la línea, sabe, lo coge, lo recicla y mejora y lo hace para su territorio y lo hace para el otro. Si garantizamos eso, y lo mismo lo que decía nuestro compañero, no se necesita ser un experto. Tenemos que dejar los que programamos, y sobre todo, perdón con los hombres, tenemos que dejar de ser tan egoístas en la formación, inclusive a mujeres, en programación de datos, tanto en R como en Python, lo que sea. Y enseñarle a nuestras comunidades a hacer prompts en IA para aprender a programar. Mira, tengo este dataset, quiero hacer esto. Dime el código y estas son las variables. Yo le he enseñado eso a mis estudiantes, inclusive en territorios de categoría 5 y 6 me dicen, no tenía ni idea que esto se podía hacer con ChatGPT. Ese es el otro reto, colaborarnos, trabajar interdisciplinariamente, que ya lo han dicho también varios compañeros. Silvana, muchas gracias. Pero bueno, esto que han mencionado ustedes dos, la doctora María Eugenia, la doctora Silvana, son asuntos que inclusive son limitantes no para un modelo predictivo, para el procesamiento de cualquier dato, para la toma de decisiones, para entender hasta lo más básico de un perfil epidemiológico, de un análisis de situación, que no son modelos predictivos. Digamos que es un asunto descriptivo y que limita pues un asunto tan básico. Ya pensar en un modelo predictivo pues es mucho más exigente y por eso quisiera conectar con Felipe, que planteaba ahorita el tema con mucho optimismo de la soberanía tecnológica. Y lo digo con optimismo porque fuiste enfático. Nosotros somos capaces, tenemos con qué y podemos, yo hasta noté, bueno, producir tecnología de punta y al nivel de cualquier otro país. Con este diagnóstico que estás escuchando, ¿te sostienes en esa tesis? ¿Qué tenemos que hacer? Porque hablar ya de soberanía tecnológica con este diagnóstico y de cara a modelos predictivos, ¿qué tendríamos que hacer o qué nos falta? No, yo me sostengo siempre en lo que digo, porque yo soy un convencido de que en este país, como en cualquier otro país, porque seguramente los compañeros europeos lo sabrán, en Europa, toda Europa no es Madrid, toda Europa no es Valencia, ni es Bilbao, ni es Barcelona. Europa tiene ciudades tan difíciles como nosotros tenemos aquí. Es decir, el mundo no es completamente homogéneo. Y los americanos también lo tienen. Yo he estado en pueblitos donde no llega el internet, ni llegará seguramente en los 5 años en Estados Unidos. Entonces, yo sé que Colombia tiene unas grandes dificultades. Es más, mis proyectos todos están en Arauca, Bichada, Guaviare, Amazonas, Chocó, San Andrés. Los proyectos que operamos en Octopus, su gran mayoría de proyectos son en los territorios por una razón fundamental. Es ahí donde más tecnología necesita. Porque pues, en Medellín uno puede comprar un computador. Nosotros fabricamos computadores para que la población de Guaviare y Arauca use computadores hechos en Colombia para hacer sus trabajos. Está muy concentrado en los temas de agricultura, sobre todo fabricando drones para que se use tecnología hecha en Colombia en esos territorios. Traer un dron de Estados Unidos o de China puede costar $7.000, nosotros lo estamos fabricando en $2.000. Porque hecho aquí en Colombia sale mucho más barato en algunas cosas, en tecnología no. Yo lo que quiero es quitar como ese paradigma de que todo lo hecho en Colombia es malo y es costoso. No, en Colombia, así como se pueden hacer cosas malas, también se pueden hacer cosas muy buenas. Entonces me sostengo, digamos, en esa primera idea. Claro, construir un modelo predictivo nacional es una ambición probablemente muy compleja, demasiado difícil porque requiere conectividad, ustedes ya lo han dicho también, requiere una infraestructura muy sólida y una cantidad de factores. Sin embargo, yo creo que los efectos demostrativos empiezan a crear transformaciones. Y, por ejemplo, si uno cogiese algunos territorios donde hay una prevalencia mayor de enfermedades y empieza a trabajar esas enfermedades para disminuir el impacto que tienen en el sistema de salud como pilotos específicos orientados a esos resultados, probablemente empecemos a convencer a más actores de trabajar en estos temas. Ahí es donde, de alguna manera, nosotros hemos o creemos que hay que empezar a construir resultados medibles financiera, técnica y políticamente. Cuando uno dice, bueno, yo puedo reducir el gasto público en salud en este porcentaje con base en esta información, con base en esta data, probablemente empieza a construir un positivismo. Yo soy bastante positivo, pero también creo que hay muchas cosas difíciles por hacer.
pero creo que la forma en que uno puede abordar estos problemas es demostrando que se puede. Y les insisto, esto de la dificultad para hacer cosas pasa en Colombia, pero también pasa en Estados Unidos, en Canadá. Mi hija vivió en Canadá durante 6 meses y la sufriera mía en territorios donde no le llegaba el internet, era impresionante porque pasaba semanas sin acceso a internet en Canadá, en Estados Unidos, en lugares donde nunca le llegó el internet porque, ¿sabes? Nos fuimos a esos pueblos y son pueblos donde la velocidad de internet es de 10 megas o donde la internet de celular no llega. Entonces yo creo que también tenemos que ver que en Colombia ha habido un avance significativo en algunas cosas que tenemos que aprovechar territorialmente. Nosotros proponemos modelos demostrativos, porque yo creo que cuando demostremos que esto de la medicina predictiva, de la información, realmente puede generar impacto, otros se van a empezar a pegar, porque van a decir, venga, ¿y cómo así que usted lo logró? ¿Cuánto invirtió? ¿Qué necesito yo para invertir ahí? ¿Qué capacidad necesito? Y yo estoy muy de acuerdo con usted. Mire, en Octopus nosotros somos 70 personas, 70%, somos 230 personas. 70 son mujeres, por ciento son mujeres. Mi esposa es la gerente de la organización. Ella es la mujer con más patente en Colombia. Y se ha dedicado a promover la investigación científica en las mujeres y el desarrollo de programación, porque las mujeres son 40% más eficientes programando que los hombres. Y nosotros, la eficiencia de una mujer programando es lejos superior. El hombre es demasiado distraído, se equivoca, cambia de formas. Entonces, la promoción de la mujer en esto, liderar la transformación tecnológica para las mujeres es un reto, porque yo creo que lo harían mejor que nosotros, mucho más rápido. Eso hay que aceptarlo para poder que se vuelva realidad. Y cuando uno lo ve proyectado, pues empieza a construir herramientas, empieza a construir cursos, dedicación, y me parece genial pues que ustedes tengan toda esta información abierta porque yo creo que mucha gente la va a necesitar y usar. Quería agregar algo de lo que había dicho Felipe, que él dijo un reto inmenso, y lo digo porque en la gobernación de Antioquia nos tocó enseñarlo a muchas personas, y es aprender a escribir proyectos. Los proyectos de regalías y los recursos de OCAD y OCAD Paz en estos territorios alejados para llevar internet, que se ha hecho en algunos lugares, para poner disponibilidad, para establecer mecanismos, inclusive los proyectos de OCAD Paz que son del acuerdo, que son, por ejemplo, en Antioquia más de 24 municipios, en donde están los municipios, conocer cuáles son los municipios PEDED, conocer cuáles son los municipios OMAD, porque ni eso conocemos muchos de los profesionales, y allá es donde está la plata. El problema de esos municipios que son categorías 5 y 6, en donde los técnicos conocen muy poco, no saben escribir, no saben fundamentar proyectos, entonces les llevan cualquier cosa y allá es donde se puede demostrar. Una de las herramientas para los modelos predictivos, por ejemplo, que mencionaba él, que uno puede inclusive ya hacer para atención primaria, hagamos una con ChatGPT y metámosles todos los ASIS de todo el país. Metámoslos todos en PDF y empezámosle a preguntar, ¿qué pasa en Aracataca? ¿Cuáles han sido los problemas en los últimos 20 años? Porque tenemos ASIS publicados desde hace 20 años. Bajemos esa biblioteca y metámosla ahí, para que en los nuevos planes de desarrollo yo pueda construir, bueno, históricamente le ha pasado esto y le sigue pasando, ¿qué más modelo predictivo que ese si siguen con el mismo problema? Pues no vas a encontrar otro, vas a encontrar ese, ¿cierto? Empezar a utilizar eso para atención primaria. Bueno, entonces en el nuevo plan de desarrollo hay que focalizar los equipos de vigías, gestores de salud, como quiera el nuevo gobernante llamarlo. Vamos a dime los municipios donde tengo que atacar el dengue, que históricamente en esta información de así no está, y que en el análisis de desigualdades sociales, que llevamos 6 años haciendo análisis de desigualdades, curvas de Lorenz en todos los ASIS, pero quedan en PDF, dígame cuáles son las desigualdades identificadas en las matrices de riesgos de la ASIS. Que le saque la lista. Sería fantástico. ¿Qué más modelo predictivo en APS que ese? ¿O no, Adri? ¿Cierto? Entonces ahí hay un reto importante pensando en lo que Felipe mencionaba ahorita, de cómo empezar, entrenemos nosotros todo, empecemos a entrenar. Yo lo dije cuando estaba interviniendo el compañero de la IELTS, dije, entre nosotros tenemos que reunirnos sin pensar que lo que vamos a entrenar en los nuevos modelos, ¿cierto? Son $20 que hay que pagar, pues tampoco es mucho. Para una entidad territorial lo podría hacer, o inclusive Mintic lo podría hacer y entregar la licencia a cada entidad territorial de los 1.100
22 municipios que tenemos. Ana siempre es muy apasionada cuando se habla de este tema, pero yo creo que sí es importante como delimitar que una cosa es el uso de la tecnología, de la información en los distintos momentos, en el modelo preventivo, resolutivo, en la identificación de necesidades, en el diagnóstico, etcétera, que está fuera de discusión y que, digamos, cada vez se avanza más, cada vez es más cercana, más amigable, con los ejemplos que ponías ahora. Y otra cosa son los retos y los desafíos para los modelos predictivos, ¿cierto? En salud, que implican grandes volúmenes de información y pues toda una aparataje metodológico de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Para cerrar, porque el tiempo se nos va muy rápido, tenemos también unos desafíos en términos de, bueno, yo no puedo evitar preguntar eso, en términos de formación, ya ustedes lo han mencionado, sí. cómo incluimos a las mujeres, cómo alfabetizamos, lo del Open Mind, que también lo mencionaste ahorita, doctora María Eugenia, de también una cierta disposición. Sí, claro. Pero en términos de la formación, que para mí pues es un tema que me interpela como director, director académico, digámoslo, ¿qué debemos hacer con nuestros estudiantes para prepararlos para esto? Porque les digo, yo me formé y yo ya me siento, sinceramente, yo ya me siento quedado, sinceramente. Y creo que como facultad tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para ponernos al menos al nivel del siglo XXI. No sé si nos vamos a poder preparar. Es el desafío prospectivamente a lo que viene. ¿Qué hacemos con la gente que estamos formando? Bueno, muchas instituciones, vos que decís, no, es que yo ya estoy como atrás. Eso es, digamos, dentro de todos los programas académicos, siempre hay un tiempo de caducidad. Todos los modelos caducan. Todos los modelos caducan. Y entonces, pero eso lo dijiste tú. Entonces, es claro, eso lo dijiste tú y yo lo retomo porque efectivamente por eso hay renovaciones de registro, hay reformas curriculares, porque vienen otras necesidades que cubrir y ya tener un epidemiólogo que se quede solamente con bioestadística, pues ya no va, ¿cierto? Tenemos que tener epidemiólogos que no solamente sepan de modelos de bioestadística, sino que avancen a modelos en ciencias de los datos, pero también en modelos de entendimiento que son de pronto, Silvana, que los ha conocido conmigo, un poco más temidos, porque requieren en alguna medida un bagaje matemático más alto. Pero cuando nosotros tenemos modelos de entendimiento que son diferentes a los modelos explicativos, los modelos de entendimiento tienen esa capacidad, que lo ha hecho en física. La física se ha fundado en modelos de entendimientos, en sistemas dinámicos, y cuando nosotros descubrimos o logramos entender un fenómeno o un proceso, nosotros tenemos la sartén por el mango, porque tenemos cómo controlar. Y eso es lo que en últimas quiere un epidemiólogo, dar una posibilidad de que una enfermedad se erradique, se controle, ¿cierto? Pero para eso tiene que entender cómo va el tema de la historia natural de la enfermedad, cómo mirarla desde un modelo matemático, luego cómo implementarlo computacionalmente y luego cómo llevarlo a un estado de simulación que nos permita a nosotros evaluar política pública. O sea, no nos podemos quedar solamente con que sí, entiendo el fenómeno, lo traduzco, tengo un computadorcito que me muestra algunos numeritos. No, lo tengo que llevar al nivel de la política pública. Tengo que ser capaz con ese modelo de evaluar el efecto de una política pública que tome y en ese sentido me tengo que anticipar a ese efecto, ¿cierto? Entonces, claro, la formación que ahora tenemos que pensar para la gente que trabaja en salud es distinta. Tenemos que empezar a renovar los registros, tenemos que actualizar y tenemos que tener muy claro que ya no podemos pensar en que un personaje de esto lo va a formar solamente el médico o la enfermera. No, ahí sí necesitamos el tema transdisciplinario, multidisciplinario, el tema legal. De hecho, o sea, cuando Silvana me ha acompañado en los proyectos se ha dado cuenta
que en el equipo nosotros tenemos economistas, tenemos gente de informática, tenemos biólogos, tenemos gente de diferentes disciplinas, dado que la salud no está en la dimensión solamente de la salud, ¿cierto? Entonces, eso hay que pensarlo. Yo aquí en algún momento, cuando estuvimos en la pandemia, hicimos una presentación de una plataforma para la gente de salud pública en donde mostrábamos, mire, es que la decisión que toma una persona por el consejo de un epidemiólogo que de pronto no tiene en cuenta el efecto de esa política en el sector económico puede ser catastrófica, ¿cierto? Entonces hay que modularla, hay que ver efectivamente que todo tiene que estar correlacionado, estar relacionado y hay que tener una visión más sistémica. Bueno, súper interesante escuchar a esta doctora en matemática Muy con te- esa visión tan amplia, muy interesante. La he contaminado mucho también. Y uno viene apasionado, apasiona a cualquiera. Bueno, yo creo que hay dos retos importantes y es el Open Mind y el Open Source. Y que las mujeres y que todos conozcamos los cursos gratuitos. Por ejemplo, levante la mano quien conoce el programa Data Science for All. 1, 2. Es gratis, es uno de los mejores. Yo me formé ahí mi primera vez, es mi primera insignia en ciencia de datos. No es complejo entrar, es virtual, te enseñan, conoces gente. ¿Quién lo ofrece, Silvana? El grupo Correlation One. Búsquenlo. Inscríbanse para que les llegue la convocatoria. Hay convocatorias exclusivas para mujeres. No hay limitaciones de edad como en Mintic, que hasta los 25, como si las de 30, 40 no supieran aprender. Otra cosa, hay un reto grande y es que aprender a hacer prompts para inteligencia artificial. ¿Qué le pregunto y cómo le pregunto? Yo le he enseñado eso a mis estudiantes y dicen, uy, profe, qué diferencia. Y desafortunadamente no lo pude hacer en mi propia facultad, porque lo hice el profe. Hay unos mecanismos muy viejos en la maestría. El CESI fue capaz de, Silvia, hacerlo, abrirlo, dar la clase así en vigilancia. Y mis estudiantes que se gradúan ahora en diciembre saben atender brotes, pero saben utilizar inteligencia artificial para preguntar un prompt y tratar de mejorar análisis de datos y esas cosas, ¿cierto? Porque hay que modernizar. Y sí, la bioestadística es muy importante, porque yo soy bioestadística también, pero también soy epidemióloga, también soy científica de datos y sé que todo lo de ciencia de datos que se hace en marketing, retail, no se aplica a salud. A mí no me meta un random forest ahí porque eso es una caja negra que no dice nada. En salud no me haga eso, ¿cierto? Ahí tiene que ser un método distinto de matching, de clasificación, de optimización matemático. Entonces, creo que, y las que son mujeres, sigan los grupos, nos encanta ver los memes. Yo creo que todos vimos los memes del papá de Luis ayer y todos nos reímos anoche con más de uno, ¿cierto? Porque el video fue fantástico del papá de Luis ahí, estoy farto. Pero ¿por qué no buscamos, por ejemplo, Data Science Firm, un grupo de Medellín, que también hay en Bogotá, ¿cierto? Que enseña R y que enseña Python para todo. O sea, hay muchos mecanismos gratuitos y que desde los mismos grupos de investigación, ¿por qué no abrir una línea en el grupo de epidemiología, ciencia de datos en epidemiología? ¿Cierto? Pero creemos que tenemos que seguir con los métodos viejos porque la capacidad del Open Mind es muy difícil cuando una persona lleva tanto tiempo. Uy, eso es tenaz, entonces le toca a uno irse moviendo. Yo digo una cosa personal. Yo amo mi facultad, pero me tocó moverme, porque no me hubiera estancado. Me tocó irme para los Andes, me tocó irme para AFID, y me quedé en AFID con la profe, porque ella entendía lo que yo le explicaba, y decía, ay, entonces voy a hacer esto, le voy a decir a tal estudiante, y han evolucionado horrible en AFID, y nos tienen facultad de salud, pero son unos duros modelando matemáticamente salud. Esos son los retos, y tienes un reto muy grande, Edwin, como decano. Muy interesante. Por eso voté por ti. Tan bella, gracias. Adelante para cerrar ahorita. Bueno, yo les voy a contar una experiencia que viví con este tema. Yo dediqué toda mi vida a formarme en vigilancia tecnológica, análisis de bases de datos, de patentes, artículos científicos. Y en septiembre del año pasado estuve en San Francisco en el lanzamiento de la primera versión de ChatGPT. Ahí nos invitaron a nosotros para conocer la herramienta. Yo la vi, yo dije, bueno, esto todavía le falta mucho, estoy tranquilo, hay tiempo para prepararme. Lo vi bien. En diciembre
Yo ya vi esa vaina como complicada, yo dije, pues, esto empezó a responder cosas que no respondía hace un mes. En febrero ya la cosa empezó a cambiar porque empezó a responder coherentemente a preguntas difíciles. En marzo ya la cosa empezó a meterle análisis de datos y programación a un nivel que no existía antes en el mundo, eso no existía. En junio hacía lo que yo me demoré toda mi vida formándome en 10 minutos, y entonces ya mentalmente colapsé, ¿sí? Mi señora me recibió y yo estaba llorando. Decía, no, es que yo he formado toda mi vida para esto y mire cómo esta vaina es capaz de hacer esto mejor que yo. Y les digo esto es porque yo hacía análisis de gráficas de data y construía mis análisis. Uno en una gráfica se puede tirar unas 3, 4 horas haciendo un buen análisis. Y yo coloqué una gráfica, hice yo mi ejercicio juicioso y le pedí al ChatGPT que lo hiciera al paralelo y me senté, vi mi análisis y yo dije, no, yo no vuelvo a hacer análisis. Es que yo no sirvo para esto. Y entonces ya colapsé emocionalmente. Mi señora tuvo que darme un trabajo, pues, de reconstruirme un poquito y me dijo, no, veámoslo de otra forma. Y entonces, claro, empecé a estudiar, empecé a ver, entonces ya por ahí en agosto, septiembre, ya me fui a estudiar pues a profundidad el tema con otra gente, ya preparándome un poquito para ver cómo lo adaptaba y usaba. Aparecieron muchas oportunidades y yo decía, bueno, esto realmente es una oportunidad, no es un problema tan grave. Y la verdad es que empieza uno a notar que la gente que sale de una maestría, que invirtió 2 años en una maestría o en un pregrado o 5 años, le van a faltar años para construir lo que este aparato está haciendo en la velocidad que lo está haciendo. Ahora, eso no quiere decir que no podamos adaptarnos a eso. Ya hoy, esta herramienta lee, escucha, ve, construye, analiza y piensa de una manera mucho más sofisticada que el 90% de la población de este planeta. Entonces es una herramienta que es un apoyo, un asistente que puede ser muy útil para construir lenguajes que no construíamos antes. Yo le he dicho mucho, ahorita hay rector Univalle nuevo, recién se posesionó hace un mes, y nos sentamos en un almuerzo con él porque fue mi profesor cuando empecé en la universidad, y yo le decía, hombre, yo creo que la universidad tiene que pensar realmente que esto no puede ir siendo igual. Los tiempos de formación, las áreas de formación, la multitransdisciplinaridad que va a obligar esto es de una revolución. Y si las universidades no son las que dicen esto desde ya, se va a enredar el proceso de mucha gente en la vida laboral. Porque afuera, yo hoy en mi empresa pido es gente que tenga herramienta y capacidad en eso. Si usted no las trae, yo no lo voy a contratar. Y no solamente yo, Nutresa, Renault, Acept, cualquiera te va a pedir esas habilidades. Y la universidad pareciera que apenas está como yo en noviembre del año pasado, que acabo de salir. Tal cual, Felipe. Esa es una preocupación que yo tengo, pero mi recomendación es véanlo de una manera nuevamente optimista frente al asunto del cambio. Implica que los profesores entiendan que esto es una revolución que se va a dar con o sin ellos. De acuerdo. Y ahí es donde dejo un poquito el mensaje. Prepararlos pues para esto va a ser una aventura, pero yo creo que hay que disfrutarlo. Sí, bueno, muchísimas gracias. Ya debemos cerrar. Como se dieron cuenta, hicimos más énfasis en el tema del modelo predictivo, que es donde sentimos que puede haber más debilidad. En lo otro ya hay un terreno recorrido. Muy inspirador esta conversación, de verdad les agradezco mucho. Esa sensación que nos cuenta Felipe, pues la estamos sintiendo a nivel institucional, digamos con síntomas menos floridos, pero por ejemplo, a riesgo de que te digan caduco públicamente en un escenario. Pero no, está muy bien porque nos deja también esa invitación a revisarnos, a prepararnos para lo que ya no es futuro, sino presente. Y agradecerles porque personas así motivadas que han trabajado también inspiran, y al instituto por propiciar estos espacios de reflexión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. ¿Alguna pregunta para el panel? Hay una pregunta, doctora Adriana. Sí.
Bueno, muy buenas tardes. Felicitaciones al panel. Definitivamente la formación y el nivel es muy notorio. Yo muy de acuerdo con las ponencias, sobre todo respecto a innovar dentro de las formaciones. Hablo desde mi punto de vista de estudiante en formación y quería preguntarles cuál ha sido su aporte a la academia para fomentar estos espacios que nos permitan mejorar nuestra formación. Hablaba usted sobre si conocemos las herramientas de manejo de datos y esas innovaciones, y a pesar de estar en formación, no las conocemos. Entonces, ¿cuál ha sido el aporte desde su arista a la academia y poder fomentar esta mejora en la educación? Gracias. Desde mi rol como investigadora, yo promuevo fuertemente los seminarios que son interdisciplinarios. Es decir, yo invito personas al seminario y eso está centrado en algunas ocasiones en un tipo de problema, pero todos aportan desde una aproximación que va con su experticia. Si es un experto en estadística, si es un biólogo, si es un epidemiólogo, si es un economista o si es una persona de derecho, también aporta, porque como les digo, en esto hay varias dimensiones que están involucradas, ¿cierto? Eso es algo que se promueve desde mi rol como investigadora, pero también desde el acceso a las plataformas que nosotros desarrollamos para que las personas de alguna manera empiecen a motivarse con el uso de herramientas que usan la matemática, no solamente la IA, porque tampoco vamos a pensar que eso nos va a resolver la vida. Hay varios asuntos que resolver, como lo decía Felipe. Hay otros marcos teóricos que nosotros utilizamos adicional al de IA, ¿cierto? Si vamos a pensar en logística, yo no necesariamente tengo que pensar en IA, hay modelos bastante fuertes en logística basados en optimización, ¿cierto? Si voy a pensar en cáncer, en radioterapia, no voy a pensar en IA porque me piden transparencia en el método, claridad, contundencia, precisión, y yo tengo que pensar en otro tipo de modelos, ¿cierto? Y todo eso, digamos, desde lo que hacemos nosotros en la universidad, lo dejamos abierto para que las comunidades o las personas que quieran acercarse, pues entren a nuestro grupo de trabajo, ¿cierto? Siempre ha sido así. Cuando nos han pedido información, cuando nos han pedido acceso, nosotros lo hemos dado. También dentro de esos seminarios se forman personas, es decir, cuando una persona quiere entrar a entender mucho mejor lo que nosotros hacemos, estamos totalmente abiertos a entrar en ese proceso de formación que no necesariamente pasa por un programa académico, sino por compartir el saber. Por eso hablo de estar dispuestos, a compartir lo que conocemos, ¿cierto? Desde todas las aproximaciones. Eso es algo que para mí ha sido fundamental para poder inclusive tener una masa crítica suficiente con capacidad de respuesta, como nos lo exigió la pandemia. Tenía que tener una masa crítica dispuesta a trabajar día y noche para generar toda una herramienta en un tiempo supremamente corto. O sea, cuando tú vas a diseñar una herramienta como la que le diseñamos para la gobernación, en donde estaba Silvana también, en 1 mes y medio, eso no es una cosa que se hace con 2 personas, ni se hace sin tener preparación. Se tiene que enfrentar porque tienes una masa crítica que has venido construyendo en el tiempo con la comunidad, ¿cierto? Y en esa medida estabas preparado, tenías con quién, ¿cierto?, para lo que se vino. Y eso es algo que genera ese impacto, que tengamos capacidad de respuesta para eventos de ese orden. Es más como un comentario sobre lo que decía Silvana de la liberación de los datos. Trabajo en una compañía farmacéutica y para nosotros el CISPRO es una magnífica herramienta. No hay algo así en otro país, no hay algo así como el CISMED en otro país que tenga información de todo el mercado. Y justo ahora tenemos la oportunidad de mejorar esa liberación de la información. Se está discutiendo un borrador para aumentar la frecuencia de reporte al CISMED. Y en ese borrador hay la oportunidad que se incluya, que el gobierno o el ministerio incremente también la frecuencia con la que publica la información, porque
les servirá a los investigadores, pero también les servirá a, pues, a nosotros, a los concurrentes del mercado, tener una mejor información para favorecer la competencia. Eso es muy importante, sobre todo la frecuencia. Miren el ejercicio del DANE. Antes teníamos mortalidad prácticamente 2 años viejos y desde hace 3 años podemos tener mortalidad P o PR, llámela como quiera, que la preliminar. Cuando a mí una entidad gubernamental, una entidad territorial hoy me dice que me va a pasar datos de mortalidad de 2022, le digo, no señor, usted tiene datos agosto de este año, tiene que pasar datos de P. Porque es que se le subió la mortalidad, pues están mal, entonces las políticas hay que cambiarlas. Y eso mismo hay que hacerlo un poco con CISPRO. Y quería decirle a la compañera que las contribuciones es, en el lo hago mucho en epidemiología, en todas las clases que doy, siempre doy mis cuñas, reparto mis notebooks, así no sean programadores, porque son como escuelitas, clase 1, clase 2, pandas, NumPy, y así, o sea, cada una, y tú lo lees, esta línea hace esto, esta línea hace esto. Son tan sencillos que si tú tienes un fin de semana y quieres aprender, puedes cogerlas y hacer. Pues mi correo es muy sencillo, es solsilvana@yahoo.com. El que quiera me escribe y le comparto la carpeta. Y lo puede hacer. Esa es mi forma de contribuir. Espacio donde voy. La gente sabe que me encanta compartir lo que hago. Si tengo un notebook, yo creo que por eso me caí muy bien con Adri cuando nos conocimos y es precisamente, pues yo lo hago, ay, hágale, más en película que yo no hay. Y empoderar a los otros también es eso. Y no porque sea, que yo tenga ese conocimiento, sino que tú de dónde eres, tienes una... Eres de Ecuador, imagínate que te lleves ese conocimiento y lo apliques allí. ¡Qué maravilla! Como decimos acá, no le voy a decir la palabra, pero por ahí salió en Pictoline. Sería espectacular, ¿cierto? Porque es replicar y para eso son estos eventos. ¿Qué tal que yo dijera, no, no te lo puedo pasar porque es mi masa crítica? No, no, no se puede. Ya no puedo hacer eso, y menos en el mundo de ahora. Bueno, era para corroborar lo que decía el compañero de que hay sitios en Europa que no tienen conexión. Y son sitios maravillosos, también hay que decirlo, ¿no? De hecho fui a un sitio cercano a la frontera con Portugal y no se cogían ni los móviles de Portugal ni los móviles de España, lo cual fue una interesante relación con mis hijos porque descubrieron que había naturaleza y era maravillosa. Eso es por un lado, o sea que sí pasa, sí sucede y hay muchos sitios en la montaña asturiana, por ejemplo, no muy lejos de Oviedo, que están aislados 3 meses al año, porque hay nieve y no pasan los quitanieves y entonces tiene que pasar allí, que también es maravilloso. La desconexión tecnológica también existe y es importante. Dicho lo cual, una de las preguntas que iba a hacer en el tema de los modelos predictivos, inicialmente en Europa fuimos al tener el espacio europeo de datos, lo cual sonaba maravilloso. Pero de repente nos encontramos con la GDPR y entonces dijeron, pues igual no es tan maravilloso. Pero la siguiente dice, pero necesitamos completar, sobre todo para determinadas patologías, datos que no son suficientes de los espacios locales. Entonces se les ocurrió a algunos, entre los cuales colaboré, ¿por qué no hacemos una cosa que se llaman datos federados? Y preguntamos en local, nos aseguramos que los datos locales sean muy buenos, con lo cual podemos hacer una explotación con muy buen dato, y después hacemos federación de resultados. Sobre la federación de resultados podemos hacer una transformación. Me parece que el modelo es traspolable, primero porque no corres el riesgo a tener un problema con la seguridad del dato y que además puedas entrar en un pleito con los pacientes, que por otro lado nos debemos de saber que los dueños de los datos no es el sistema es una salvaguarda, sino que son los pacientes. Y luego la segunda es que es muy atractivo porque encima una de las cosas que sí que haces el esfuerzo es a que los datos en local sean muy buenos. En estos momentos el modelo, y además yo creo que va a explotar, fue surgido de una colaboración público-privada que se llama, si lo quieren ver, se llama IMI Eden Odyssey. Lo controlan 2 centros que entiendo que no tienen ningún prurito o ninguna tacha de que van por lo público, que es Erasmus de Rotterdam y la Universidad de Oxford. Y van por un modelo de
queremos grandes resultados observacionales de buena potencia y por hacer un matching para luego poder extraer opciones. Me parece que es una buena solución también para... Me parece que el modelo americano no va por ahí. Digo el modelo norteamericano y estadounidense, si vamos ahí a ser más ciertos, pero me parece que para Latinoamérica, además por la filosofía, por la entrada, por la creencia de la salud y el derecho a la salud, me parece que podría ser una buena solución. La transformación del dato no es un problema porque hay un programa que seguramente el compañero lo conoce que se llama White Rabbit. Hay una transformación a datos interoperables que se llama OMOP y sobre esa base funciona. Y la desconexión tecnológica es maravillosa. Yo también la necesito. Buenas tardes. Quería preguntarles por un tema álgido en los modelos predictivos, es mi pasión y ha sido el trabajo de mi maestría y de mi doctorado. Uno revisa la literatura y la aplicabilidad, la usabilidad real de modelos predictivos es nula. Yo trabajo con enfermedad renal e hice una revisión reciente, pues como un producto de mi tesis, no hay un solo modelo que en realidad se aplique. Cuando uno habla con los nefrólogos, que procuro mucho hablar con ellos, y uno les intenta vender un modelo predictivo para la vida real, es como que, bueno, en realidad estamos entrando al terreno de la incertidumbre, lo probabilístico, y nunca podemos asegurar, uno hace mucho esfuerzo, y sé que ustedes lo hacen, y la doctora Silvana, pues todos me entienden digamos, el esfuerzo que uno hace en la analítica, ¿no? En matarse en la precisión, en todas estas propiedades, pero eso no le llega al clínico, al que está de cara a los problemas. Ellos tienen que lidiar con la data no estructurada, desbalanceada, con los datos perdidos, porque el paciente no llegó a la cita, porque el médico no lo vio, porque el dato no se registró. Entonces, y la verdad, les soy honesta, he tenido la frustración de que uno hace todo el esfuerzo en analítica, pero difícilmente te compran el modelo porque estás hablando en términos probabilísticos y el aumento de la probabilidad no siempre se compagina con el umbral de la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo llegar, o si ustedes han tenido experiencia, o cómo se trabaja? Porque digamos que parte de mi trabajo es cómo pensar en la usabilidad, en la aplicabilidad, romper, digamos, o intentar cerrar esa brecha del esfuerzo analítico y de poder pasar de la precisión. Ahora, si hablamos en términos de lenguaje de Machine Learning, es peor. Lo viví. Muchos no han entendido el valor P y ahorita explíqueme los chat values y cómo que usted me muestra un chat value de este factor y cómo yo le creo. O sea, mis preguntas pasan por eso y yo veo que ustedes están muy metidos y no sé si eso ustedes lo puedan o ya lo estén pensando y qué podemos hacer, porque tengo que defender mi tesis en muy poco tiempo y les agradezco muchos consejos de la vida real. Gracias. Bueno, le pido una respuesta lo más cortica que ya tenemos que cerrar. Bueno, lo que pasa es que cuando tienes modelos, voy a hacer así rápido, cuando tienes modelos predictivos, vos tenés que hacer primero un modelamiento de la incertidumbre que tiene el dato para poder hablar de un modelo robusto que pueda ser creíble. Además, esa construcción debe hacerse en compañía de la persona que lo va a usar para poder que lo entienda desde el principio, sepa las restricciones, sepa las condiciones de entrada y pueda decidir si efectivamente es usable para él y poder corregir en esa ida y venida que realmente él lo pueda usar porque lo ajustamos con él, con el que lo va a usar. Hacer un modelo predictivo a solas usualmente no se usa, pero los que usualmente yo he trabajado, lo trabajo efectivamente con personas que lo van a usar y están al lado mío para ver que sea pertinente y usable. Hacerlo a solas siempre va a generar un mal resultado, pero como te digo, la entrada es primero modelar la incertidumbre. ¿De qué manera lo vas a hacer para que pueda ser un modelo robusto? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos.